Hola queridos alumnos, soy la profe Priscila Lugo, espero se encuentren bien. Junto al profesor Ezequiel Taiwán hemos preparado esta videoclase a modo de repaso de todos los contenidos que hemos visto hasta hoy, teniendo en cuenta el examen integrador que tendrán en los próximos días. Bueno, comenzamos por el cuento y sus características. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve que puede ser real o ficticia y está compuesta por 3 partes, ¿se acuerdan? Bien, esas 3 partes son el inicio, que es la primera, nudo o desarrollo, que es la segunda, y desenlace o final, que es la tercera, ¿sí? Eso sería la estructura del cuento clásico. Bueno, sabemos que existen distintos tipos de cuentos y los que vimos nosotros que son cuento fantástico y cuento maravilloso, ¿sí? Entonces vamos a repasar estos tipos de cuento. Bueno, comenzamos por el cuento fantástico, sí que una de sus características principales es que también es un relato breve y que mezcla lo real con lo irreal, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que comenzaba con algo cotidiano, luego se desencadenaba en algo sobrenatural? Eso es lo que se destaca del cuento fantástico. Siempre hay un héroe y un villano y su finalidad, la finalidad del cuento fantástico es despertar en el lector curiosidad, sorpresa, dudas acerca de las acciones que van ocurriendo, ¿sí? Y por sobre todo también dejar una enseñanza en el lector, ¿sí? A través del cuento que se va leyendo. Muy bien, entonces ahora vamos con el cuento maravilloso, que está más vinculado con el mundo infantil, ¿sí? Por lo general comienzan con había una vez, en un país muy lejano, seguramente se deberán acordar algún cuento cuando eran chiquitos, sucede en un tiempo y espacio indeterminado, se caracteriza porque sus personajes no son reales, ¿sí? Como por ejemplo las hadas, los dragones, los monstruos, etc. Y el personaje principal lo que debe hacer es superar obstáculos, pruebas o resolver problemas, ¿sí? En eso se basa el cuento maravilloso. Bueno chicos, seguimos con los textos literarios y ahora vamos con la poesía, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto las características de la poesía? Que se expresaba en verso o en prosa, crea comparaciones entre lo real y lo imaginario y utiliza un lenguaje figurado, ¿sí? Esas son las características principales de la poesía, además también de repetir algunos versos, lo cual le da una belleza particular, ¿no? Que caracteriza a este tipo de texto literario. Bueno, hasta acá llegamos con todo el repaso de textos literarios. Ahora con el profe Ezequiel Taiwán van a ver textos no literarios. Así nos seguimos preparando para el examen integrador. Hola queridos alumnos, soy el profesor Ezequiel Taiwán y como bien dijo la profesora Priscila Lugo, este video lo estamos haciendo a modo de repaso para explicar los diferentes temas que hemos dado mediante las clases anteriores en la plataforma Classroom. Bueno, voy a empezar a hablar acerca de los textos no literarios como lo es la entrevista. La entrevista es una herramienta que se utiliza para recolectar algún tipo de información o hablar de un tema en particular mediante preguntas abiertas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en la televisión o hemos escuchado en la radio diferentes tipos de entrevistas a personas famosas, celebridades, deportistas, artistas? Bueno, lo que tiene en común cada una de ellas es que se tienen que cumplir fases. Sí, para que una entrevista esté bien lograda, tiene que tener sus 3 principales fases, que son la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase final.
Pero antes que nada, tenemos que también tener en cuenta de que existen tipos de entrevistas según su estructuración. Existen entrevistas estructuradas, donde se rigen a través de un guión, donde tienen que respetar a rajatabla lo que está pautado, las preguntas preestablecidas. Esto generalmente lo podemos encontrar en una entrevista laboral, donde el empleador hace diferentes tipos de preguntas y la persona que se está postulando tiene que contestar brevemente, tiene que ser conciso y breve. Después existe la entrevista semiestructurada, que es una entrevista que, si bien se rige a través de un guión y a través de preguntas preestablecidas, también permite de que la persona que esté respondiendo se pueda explicar o pueda explayarse, y también la persona que esté interrogando pueda surgirle diferentes preguntas que no estaban preestablecidas en el guión. Esto generalmente también lo podemos ver en el ámbito de la comunicación, en el ámbito psicológico o sociológico. Y por último, también existe la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es generalmente una conversación entre iguales, que si bien existe el rol de entrevistador y entrevistado, pero se hace con total normalidad, o sea, no hay un guión que seguir. Volviendo a las fases, que es lo más importante para que se cumpla la entrevista, en la fase inicial podemos decir que se va a presentar el tema, de qué manera vamos a encarar la entrevista y a quién va a estar dirigida, ¿no? Después, en la fase de desarrollo, lo que podemos poner ahí, o lo que va, mejor dicho, es la batería de preguntas, y es la parte más larga de la entrevista. Y por último, el final, que es ya la recolección o la recopilación de todos los temas, de toda la información que hemos adquirido, y también la satisfacción que vamos a tener nosotros como entrevistadores y la persona que estemos entrevistando. Muy bien, otro tipo de texto no literario es la noticia, ¿sí? La cual es un relato o redacción de un texto informativo sobre un tema de actualidad y de interés público, en el que se busca proporcionar la máxima información posible. Los diferentes tipos de noticias son de espectáculo, economía, arte, ciencia, deporte, etc. Según el lugar donde ocurre el hecho, las noticias pueden ser locales, nacionales e internacionales. Bien, repasemos las partes de la noticia. Comenzaba con volanta, título, copete, lead o entradilla, cuerpo, foto y epígrafe. Bien, esas eran las partes de la noticia. Y por último teníamos la imagen de la pirámide invertida, ¿sí? Que significaba que se comenzaba por lo más importante y luego iba disminuyendo en los detalles. Esa sería la manera en la que se crea una noticia. En esta oportunidad o en esta parte del video, lo que voy a explicar es la oración simple. Ya hemos visto con la profesora Lugo los textos no literarios, como lo es la noticia. Yo he explicado mi parte, la entrevista. También pudimos ver los diferentes cuentos y la poesía. Bueno, vamos a pasar a la parte, al fragmento más cortito que hace a un texto en sí, que es la oración. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para analizar una acción en el análisis sintáctico es localizar el verbo. El verbo conjugado, porque no es lo mismo poner el verbo correr en infinitivo, ya que no sabemos nada acerca de este verbo. No sabemos ni la persona que lo hace ni el tiempo. En cambio, si pongo el verbo corrí, ya conjugado, podemos ver quién hace la acción y el tiempo. Tiempo pasado y quién hace la acción, el sujeto. En este caso, yo.
Ahora bien, como bien dije, tenemos que saber el verbo en cada oración. Lo primero que tenemos que localizar. En este caso, corrí es el verbo. ¿Quién hace la acción? Yo. Este será el sujeto. Yo, el núcleo del sujeto. Expreso porque se puede ver. Y simple porque hay un solo núcleo, solo sujeto. Lo demás es predicado verbal. Simple porque hay un solo núcleo verbal, que es corrí. Existe también diferentes oraciones donde no vamos a poder visualizar el sujeto. Entonces, esas oraciones van a tener un sujeto tácito. Bueno, una breve explicación acerca del sujeto tácito. Como bien dijimos, en algunas oraciones no vamos a poder visualizar al sujeto de entrada. Como por ejemplo en esta oración. Mañana iré a casa. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo, que es iré. Pero, ¿quién hace la acción? ¿Mañana? ¿A casa? No. El que hace la acción es yo. ¿Se entiende? Entonces, yo va a ser sujeto tácito porque lo estoy agregando. Y todo es predicado verbal simple. Porque hay un solo verbo en la oración. Vamos a ver otro ejemplo, ya con el sujeto expreso. Iván patea la pelota. Primero lo que hay que hacer en la oración es buscar el verbo. Siempre en cada oración, en cada análisis sintáctico tenemos que buscar el verbo de la oración. En este caso es patea. Núcleo verbal. ¿Quién hace la acción? Iván. Por lo tanto, Iván es el sujeto y todo lo demás es predicado verbal. Iván es el núcleo del sujeto, sujeto expreso, porque se puede ver. Simple porque hay una sola persona haciendo la acción. Esto es predicado verbal, simple porque hay un solo verbo en la oración. Bien, más adelante vamos a poder plantear un poquito más o indagar un poquito más acerca del predicado, pero ahora vamos a ver otro tipo de sujeto, como por ejemplo el compuesto. ¿Qué quiere decir el compuesto? Que hay dos personas realizando la acción. Entonces podemos poner que Iván y Tomás juegan juntos. Juegan juntos. Volvemos a lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo de la oración. Por lo tanto, juegan es el núcleo verbal de la oración. ¿Quiénes juegan? Iván y Tomás. Estas dos personas van a ser el sujeto expreso porque están en la oración y se pueden ver. Compuesto porque son dos núcleos en el sujeto. Lo demás es predicado verbal simple porque hay un solo verbo en la oración. Así como existe el sujeto tácito que no se puede ver a simple vista en la oración, también existe el sujeto compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Que hay dos personas o más de una persona que están realizando dicha acción. Bueno, queridos alumnos, damos por finalizados este video explicativo acerca de los contenidos que estuvimos dando y estuvimos trabajando mediante la plataforma Classroom. No se olviden de consultar cualquier tipo de inquietud a través de un mensaje privado o a través de la plataforma escribiendo en el tablón.
Y bueno, dentro de poco tendremos la evaluación final o la evaluación integradora, donde vamos a estar viendo todos estos temas que estuvimos tocando. No se olviden de escribirnos ante cualquier eventualidad y nos estamos comunicando en la brevedad.